Pues vamos allá. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a este webinar. Hoy hemos querido repasar, bueno, sabéis que con los que hemos estado reunidos en algún webinar anterior, sabéis que a mí me apasiona esto de la microbiota. Y hoy hemos querido relacionar la microbiota, la presencia de una microbiota concreta, con la capacidad para hacer ejercicio físico que vamos a tener en un momento concreto. Es decir, a la hora de realizar ejercicio físico, un factor que seguramente no consideramos ninguna de nosotros es el de tener una microbiota adecuada, pero veréis con el webinar de hoy que nos puede ayudar muchísimo. Es decir, que al propio ejercicio, a los propios productos que revisaremos que tenemos en LR para la realización de ejercicio físico, un cuidado adecuado de nuestra microbiota, es decir, una promoción de aquellas bacterias adecuadas de manera que tengamos una microbiota sana, nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar ejercicio físico. Hay un estudio que lo ha dejado patente, lo veréis en la presentación, lo veréis en cada una de las diapos que tienen este color así morado y demás, veréis abajo la referencia, lo digo, del estudio en cuestión. Lo digo porque si queréis consultarlo está plenamente disponible en internet y os va a sorprender. Yo creo que os va a sorprender lo mismo que me sorprendió a mí. Porque, claro, cuando uno quiere hacer ejercicio, pues se prepara un poco la nutrición, pero adecuada para la duración del ejercicio, para la resistencia que pretendemos. Pero, ¿quién nos iba a decir que las bacterias que tenemos en nuestro intestino también nos pueden ayudar a desempeñar o a realizar un ejercicio más adecuado o más saludable? Vamos a empezar con la presentación, si os parece. Un momentito. A ver, un momentito. Aquí está. Vale, lo que sabemos hasta ahora es que el ejercicio físico aumenta las especies bacterianas antiinflamatorias por una parte y reduce las bacterias proinflamatorias de la microbiota intestinal. Es decir, lo hemos repasado en algún otro webinario y seguramente volveremos a hablar sobre ello en algún webinario posterior. El estudio que os comentaba es este que veis aquí abajo, el estudio de referencia Impact of Exercise on Gut Microbiota on Obesity. Este estudio lo podéis consultar tal cual y veréis que resulta muy sorprendente y que realmente según la microbiota de la que dispongamos, pues vamos a ser más capaces de realizar un tipo de ejercicio u otro. Bueno, como os decía, una microbiota adecuada o el ejercicio físico que comporte una microbiota adecuada va a aumentar las especies bacterianas antiinflamatorias y va a reducir las proinflamatorias. Como sabéis, hay bacterias que generan que su simple presencia en la reacción inmunológica que tiene el organismo frente a ellas o incluso los productos que producen, para la redundancia, estas mismas bacterias hacen que tengamos un proceso inflamatorio de bajo grado, proceso inflamatorio crónico de bajo grado, que esto condiciona, como sabéis, enfermedades pues, como la diabetes, como la obesidad y algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, por ejemplo, parece que por aquí podría ir un poco el mecanismo que las produce. Y hay otro grupo de bacterias antiinflamatorias, que son aquellas que producen mediadores que anulan esa inflamación, esa reacción inflamatoria. Y por lo tanto pueden eliminar esa inflamación crónica de bajo grado que tan nociva puede resultar a nivel cardiovascular, como decimos, o a nivel neurodegenerativo. Si el ejercicio además lo practicamos a diario, mejora la composición de la flora de manera más específicamente, de manera más rápida y de manera más intensa y más estable, quizás es el factor más importante, es decir, vamos a generar un cambio que se va a mantener a lo largo de los meses y se van a prevenir pues, patologías como las que hemos comentado. Factores de riesgo cardiovascular como son la obesidad, por ejemplo, y el resto de patologías proinflamatorias. Una microbiota diversa, como veis aquí, con una adecuada proporción de bacterias beneficiosas influye en el peso corporal y protege a la obesidad. Hoy veremos un ejemplo, en alguna de las diapos que tenemos a continuación veremos
un ejemplo de si predomina un grupo de bacterias sobre otras, vamos a estar más predispuestos a la obesidad y veremos por qué. Y esto hemos de pensar, además, que la obesidad es un factor de riesgo reconocido de otras patologías cardiovasculares, son quizás las más conocidas, pero también tumorales. Hay enfermedades tumorales, el tumor de colon, por ejemplo, quizás es el paradigma, pero hay enfermedades tumorales que claramente están relacionados con el sobrepeso y con otros, con un trastorno en el metabolismo de los lípidos. La microbiota en realidad es un proyecto, como veis aquí, como dice el título, un proyecto construido paso a paso. No nacemos con una microbiota concreta, la vamos adquiriendo poco a poco. La microbiota en realidad pues, es todo el compendio de seres, entre comillas, ¿no? de microorganismos que habitan en nuestro intestino, no solo en nuestro intestino, también existen microbiota en otras mucosas, por ejemplo la mucosa vaginal, la cavidad oral, la mucosa de la cavidad oral, y estaría compuesta por entre 500 y 1000 especies de bacterias, que son quizás las que generan mayor número de funciones o en las que nos estamos centrando a nivel de investigación para conocer más su efecto, pero también hongos y virus. Estos conviven, bacterias, hongos y virus conviven en un hábitat concreto, se respetan mutuamente, es una comunidad que más o menos permanece estable, de forma que si proliferan los dañinos o llega algún germen lo suficientemente agresivo o una invasión bacteriana, por ejemplo, en suficiente cantidad, pueden desequilibrar este hábitat y generar algún desequilibrio que comporte acto seguido alguna enfermedad. ¿Factores que influyen en la composición final de la microbiota? Pues desde que nacemos prácticamente. Pensad que no es lo mismo nacer por parto vaginal que por cesárea. El chiquillo o la chiquilla que pasa por vía vaginal va a inhalar, va a absorber la parte de la microbiota, de las bacterias que tiene su madre a nivel vaginal. Por lo tanto, aquí ya hay un primer input, una primera entrada de bacterias. Es por ello que es deseable, sobre todo en madres sanas, es deseable el parto vaginal siempre sobre la cesárea. La genética puede condicionarnos en tanto en cuanto vamos a tener unas determinadas proteínas, vamos a tener un sistema inmunológico concreto que va a hacer que proliferen algunas bacterias y otras no encuentren su hábitat. La dieta, por ejemplo, también es esencial, sobre todo veremos después los prebióticos, la importancia de la alimentación específica para la microbiota. La toma de antibióticos de forma más o menos precoz puede resultar súper dañina porque aunque el parto sea por vía vaginal y la flora que haya entrado en el organismo del pequeño, de la pequeña, sea el adecuado, si nosotros damos, por ejemplo, una amoxicilina con ácido clavulánico, una mentine, el archiconocido mentine, esos son antibióticos de amplio espectro, es decir, destruyen todo, no solo las bacterias dañinas, que son las que queremos destruir con esos antibióticos, sino también las que tenemos en nuestra microbiota. De forma que una toma antibiótica más o menos precoz, es decir, en los primeros días de vida, puede condicionar una eliminación de las bacterias adecuadas y que empiecen a proliferar bacterias no tan deseables y el reequilibrio, la reposición de esa microbiota adecuada puede llevarle al chiquillo o a la chiquilla meses o incluso años. La presencia de infecciones también puede condicionar, evidentemente, si hay una entrada masiva de determinado germen, pues puede hacerse cargo de toda o puede llegar a habitar el lugar destinado a esta microbiota y puede condicionar una ausencia de determinadas bacterias adecuadas. El estrés condiciona nuestra microbiota también, las drogas también y las exposiciones ambientales a microbios. Al fin y al cabo, como exposición ambiental, no solo es lo que inhalamos del ambiente o lo que respiramos, ¿no? la contaminación, la archiconocida contaminación, ¿no? Sino la toma de determinados alimentos o de determinados probióticos, de determinados compuestos a base de bacterias, también puede condicionar la presencia de un microbioma, una microbiota adecuada o más o menos adecuada. ¿Cómo influye en la microbiota los factores que hemos comentado? Generalmente lo que se produce es lo que nosotros denominamos una disbiosis. Una disbiosis sería, sabéis que todas las palabras en terminología
de salud que comiencen por dis, dis sería un trastorno de, o sea, sería, disbiosis sería un trastorno de la biosis, del bioma, de las bacterias en sí. Entonces, existen muchos factores que pueden alterar esta microbiota, este equilibrio que es... que en algunas personas es bastante estable, pero en otras es un equilibrio que se sujeta con pinzas, es decir, es un equilibrio bastante precario. Y una dieta rica, por ejemplo, en grasas o en azúcares refinados, o dormir mal, o tomar antibióticos, como comentábamos, pueden hacer una verdadera, puede arrasar completamente la microbiota y convertir y transformar una microbiota adecuada en algo menos adecuado, menos saludable. Una revisión reciente de estudios llevada a cabo por la Universidad de Granada y publicada en Nutrients ha demostrado esto precisamente, que una dieta rica en grasas, que quizás es el factor más conocido de entre los que pueden generar una disbiosis, causa resistencia a la insulina. Pensad que la resistencia a la insulina es el paso previo a una diabetes. Es decir, cuando el cuerpo no hace caso a la insulina, porque tenemos, sobre todo en situaciones de obesidad, de sobrepeso, la insulina no es capaz de hacer entrar a la glucosa dentro de la célula y eso por definición sería un estado diabético, un aumento del azúcar, de la glucosa circulando por la sangre y unas células en las que no puede entrar esa glucosa. Esa resistencia a la insulina, como os digo, paso previo a la diabetes, puede ser condicionada perfectamente vía microbiota por una dieta rica en grasas. No solo una resistencia a la insulina, todo lo que comporta esa resistencia a la insulina, porque un trastorno, un exceso de azúcar en la sangre porque no puede entrar dentro de las células, va a comportar un aumento en los depósitos de triglicéridos. Sabéis que el azúcar que no es degradada, que no es utilizada por las células, se acumula en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Por lo tanto, se puede provocar una disfunción metabólica. Y entre los factores que pueden ayudar a conseguir una microbiota adecuada destacan el ejercicio físico, de hecho es la charla que estamos haciendo hoy. Recordad que el estudio de referencia es este que tenéis aquí abajo, pero también la toma de probióticos y de prebióticos, es decir, la microbiota, como comentábamos, puede resultar más o menos estable si tenemos una dieta adecuada, una realización de ejercicio físico más o menos regular, tenemos una serie de costumbres saludables, pero también la podemos modificar. Esto nos va a llevar quizás un poquito más de tiempo, pero la podemos modificar efectivamente con la toma de probióticos y de prebióticos. El concepto probiótico, que lo hemos nombrado en muchas ocasiones, ¿no? Los probióticos son bacterias que pertenecen sobre todo a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. Cualquiera no, pero para muchos de ellos, muchos Lactobacillus y muchos Bifidobacterium, veréis que existen estudios que demuestran su eficacia en determinados trastornos, inicialmente metabólicos, inicialmente de consumo de grasas, de azúcar y demás, pero cada vez más los estamos viendo relacionados con otro tipo de trastornos, con las enfermedades neurodegenerativas, con el eje intestino-cerebro, por ejemplo. Cada vez más vamos viendo otras funciones que no son puramente la regulación del metabolismo normal del individuo. Como os digo, los probióticos fundamentalmente son Lactobacillus y Bifidobacterium. Existen otros probióticos como por ejemplo el Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii, perdón, es una levadura que está comercializada como tal y es un probiótico que nosotros utilizamos mucho en atención primaria. Es una situación atípica en tanto en cuanto es un hongo, es una levadura, es un hongo, en realidad no es una bacteria, pero a la hora de reponer la flora intestinal nos puede venir de maravilla. Sobre todo el Saccharomyces boulardii lo utilizamos muchísimo después de tomar un antibiótico que arrase con toda la microbiota. ¿Qué tienen en común los Lactobacillus y los Bifidobacterium? Que son bacterias acidolácticas, es decir, que en su metabolismo producen ácido láctico como producto final durante la fermentación de los carbohidratos. Es decir, ellos también se alimentan de carbohidratos, lo que pasa que en lugar de metabolizarlos hacia energía pura, bueno, hacen una función que nosotros también hacemos, que es la producción de ácido láctico a partir de glucosa. Nosotros el ácido láctico lo producimos sobre todo en situaciones de falta de oxigenación, en situación de anaerobiosis, de falta de aporte de oxígeno, son las temidas agujetas, que aparecen cuando hacemos un esfuerzo
repentino y nuestra oxigenación no se corresponde con el ejercicio realizado, pues los probióticos, las bacterias que conforman este grupo, producen a partir de glucosa este ácido láctico también. Los probióticos ejercen su acción beneficiosa a través de 3 mecanismos fundamentalmente. Hemos de pensar que son bacterias, por lo tanto tendrán cierto efecto antimicrobiano por una razón muy sencilla, porque están ocupando un lugar. Entonces, si viene alguna bacteria turista, que la hemos nombrado turistas entre comillas, se va a encontrar con un lugar que ya está habitado por determinadas bacterias que han hecho de ese lugar, su hábitat, se han adaptado a ese hábitat y están en un equilibrio bastante estable, y el turista que llegue se va a encontrar pues, seguramente un territorio, si no hostil, complicado de invadir, de colonizar. Por lo tanto, en ese sentido, nuestros probióticos nos ayudan a que no entren otras bacterias, porque se van a encontrar con esa microbiota que va a ser como delimitante. Aumenta la función de barrera. Esto lo hacen porque determinadas bacterias, hay alguna en concreto, pero son múltiples las que lo realizan. Hay alguna que específicamente se dedica a esto. La Kermansia, por ejemplo, realiza esta función. Lo que hace es, a partir de ácidos grasos de cadena corta, que son tal y como llegan los lípidos, las grasas a nivel de colon, los ácidos grasos de cadena corta, que conforman en muchos casos el alimento prebiótico, que son, recordemos, la alimentación que reciben o que ayuda a estas bacterias a proliferar, los ácidos grasos de cadena corta, como os decía, son como pequeños ladrillitos que hacen que cuando hay una hendidura a nivel de la mucosa, es decir, cuando la mucosa intestinal, por una inflamación, por una degradación, por una atrofia, por lo que sea, se separan entre sí las células, se aumenta la porosidad, se aumenta el espacio a través del cual pueden entrar bacterias, gérmenes a la sangre y producirnos alguna enfermedad nociva. Bueno, pues los ácidos grasos estos de cadena corta, el butirato, por ejemplo, son utilizados por la microbiota, son producidos por la microbiota y utilizados por la mucosa para tapar estos agujeros, para tapar estos orificios, con lo que aumentamos la función de barrera. Y también tiene un efecto inmunomodulador porque al fin y al cabo existen a lo largo de la mucosa intestinal y colónica, existen determinados lugares donde hay puntos de células defensivas, puntos de linfocitos, de leucocitos, de células blancas, de células defensivas. Cuando llega algún germen, en estos puntos se entrena a estas células blancas a enfrentarse a estos gérmenes que no dejan de ser agentes externos. Y a partir de aquí se generan pues, todas las respuestas inmunológicas, todas las respuestas defensivas, que no siempre van a comportar una expulsión de la bacteria. Pero estamos preparados por si esa bacteria no fuese lo que nosotros esperamos, es decir, por si no fuese una bacteria buena y hubiese que expulsarla. Bueno, en ese sentido, los probióticos, las bacterias, entrenan, insisto, entre comillas, al sistema inmunológico de la mucosa presente a nivel intestinal y colónico. Y sabéis que en el ER tenemos un probiótico, yo ya os lo he comentado en alguna ocasión, a mí es uno de los productos que más me ha seducido desde el primer momento. Es un probiótico con 12 bacterias, 12 tipos de bacterias concretas, las veremos en la siguiente diapositiva, que están microencapsulados. Es una cápsula, hemos de tomar una cápsula al día, está microencapsulado de manera que, como a nosotros nos interesa que ese probiótico llegue hasta el colon, hemos de prepararlo para que los ácidos del estómago, por ejemplo, no destruyan esa cápsula y se carguen destruyan, vaya, se carguen es poco científico, destruyan a la bacteria y no la dejen llegar al colon. Bueno, pues el sistema de microencapsulación hace que pasemos el estómago, que pasemos los ácidos biliares, que pasemos todo el intestino, lleguemos al colon, allí se libera la bacteria y restablece, por así decir, la microbiota dañada.
El producto también contiene fructooligosacáridos, los FOS estos que veis aquí. Estos actuarían como prebióticos, es decir, sería la alimentación adecuada para las bacterias que van en el PRO12. ¿Qué bacterias van en el PRO12? Pues estas que veis aquí, son estos 12 tipos. Como veis, la mayoría son o Bifidobacterium o Lactobacillus. Hay un caso que es el Streptococcus thermophilus, que es una bacteria, es un poco diferente en el sentido que es un poco gram positivo, y el estreptococo, que algunos de los primos del cual decimos primos, algunas de las especies de estreptococo sí que son, por ejemplo, las que producen la neumonía, las que producen las amigdalitis, son estreptococos. Pero este en concreto, el Thermophilus, se ha visto que es muy interesante a nivel de restauración de microbiota. De hecho, el Streptococcus thermophilus, si clicamos sobre él, ayuda en algunos de los subtipos, corrige la hiperpermeabilidad intestinal que comentábamos antes, que se hace a partir de los ácidos grasos de cadena corta, y en algunos estudios con deportistas se ha visto que atenúa el daño muscular producido por el ejercicio físico. Por lo tanto, tenemos aquí una bacteria que, además de ayudar a restablecer la microbiota, también nos puede ayudar específicamente durante la realización de ejercicio físico. La fibra en realidad para nosotros, bueno, quizás la idea que tenemos, que le atribuimos a la fibra o el concepto de fibra lo utilizamos sobre todo como laxante, como estamos ayudando al organismo cuando evacuar las heces o los restos de la digestión nos cuesta, vamos menos al lavabo, menos frecuentemente de lo que deberíamos, la fibra nos puede ayudar. Pero además la fibra es muy importante como prebiótica, es decir, como alimento para esas bacterias que pretendemos que florezcan en nuestro colon. Y por tanto, según la fibra que hagamos entrar en nuestro organismo, según si hacemos entrar una fibra u otra, vamos a tener una microbiota u otra, una microbiota más sana o una menos sana, por así decir. La fibra en cualquier caso siempre va bien, ¿no? Pero si son, como veis aquí, hidratos de carbono, polisacáridos de cadena larga solubles, estos sí que nos van a ayudar como efecto prebiótico a obtener unas bacterias más adecuadas. Algunos aspectos importantes de la fibra, ya los habíamos comentado en alguna ocasión, la cantidad recomendada diaria ronda entre los 25 y los 30 gramos de fibra pura al día. Esto depende de la guía que utilices, pero yo creo que esta cifra es bastante estable. Hay algunos estudios que recomiendan incluso 50, 60 gramos de fibra al día. El problema que puede suceder introduciendo más fibra no siempre es más saludable, porque al fin y al cabo esa fibra va a acabar fermentando, va a producir gases y puede producir mucho malestar intestinal. Es decir, si no vamos estreñidos, por así decirlo, 25 o 30 gramos de fibra al día serían los más adecuados. Como decíamos, su papel como prebióticos es esencial, nos puede ayudar a elegir entre una microbiota u otra, es decir, nos puede ayudar a tener una microbiota más o menos sana a pasar a una microbiota deluxe. Y la acción laxante, que sabemos que es quizás la más conocida, ¿no? Siempre que nos cuesta ir al lavabo, pues utilizamos ciruelas, lino, por ejemplo, semillas de lino en remojo, que es fibra pura, para ayudar a realizar una evacuación más adecuada. Esta es quizás la función más conocida, la de la microbiota es una función que estamos explorando más desde hace unos años. Aquí tenéis diversos alimentos ricos en fibra y la cantidad de fibra que tienen. Por ejemplo, por la judía blanca, por cada 100 gramos de judía blanca obtenemos casi 25 gramos de fibra pura. En el caso del frijol negro tenemos 15,5. Como veréis aquí son bien legumbres, bien frutos secos. Son los dos puntos, las dos familias de alimentos más ricas en fibra pura. Bien las legumbres, bien los frutos secos. Sobre todo las judías, como veis aquí, quizás son las más ricas. Y resulta que con Fiberboost, que es otro producto de LR, podemos obtener hasta 51 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Desde luego no os aconsejo que os metáis 100 gramos de producto
al día por esto que comentábamos antes, porque llegar a una dosis tan alta de fibra, una cantidad tan alta de fibra puede producir trastornos intestinales molestos, realmente molestos, mucho gas, mucha distensión abdominal, mucha molestia. Por lo tanto, no es adecuado. Pero pensad que si queréis fibra pura, si queréis hacer un intensivo de fibra, si pensáis que os puede ayudar a regenerar una microbiota más adecuada, el Fiberboost es un muy buen producto. Como sabéis, el Fiberboost contiene harina de algarrobo, de la cual la harina de algarrobo está en un 40% de su peso es fibra, pero también tiene, el Fiberboost también contiene goma guar y harina de coñac, de glucomanano de coñac, que serían otros dos productos prebióticos tipo fibra muy utilizados, muy conocidos y que nosotros médicamente los utilizamos muchísimo, como os digo, sobre todo con efecto laxante, con efecto evacuador de heces, porque el mundo de la microbiota, o sea, nuestra exploración de la microbiota es de momento bastante superficial a nivel de cualquier consulta normal de los centros de salud. Seguramente de aquí a unos años esta situación cambiará, probablemente cuando se conozcan más estudios y demás, yo creo que nos acabaremos volcando muchísimo más en la fibra, en la microbiota y tal, pero de momento los utilizamos como laxantes y la goma guar o el glucomanano de coñac son productos que utilizamos mucho en la medicina de los centros de salud. En medicina oficial, por así decir, entre comillas. Bueno, el concepto de disbiosis, como comentábamos antes, deja entrever o alude a una microbiota alterada o deteriorada, que puede deberse, o que podemos nosotros constatar de varias maneras. Por ejemplo, a la que hacemos un repaso un repaso de la lista. ¿Os acordáis cuando íbamos a clase, cuando éramos pequeños, que pasaban lista a ver si habíamos venido a clase o no, o habíamos hecho campanas o pellas, dependiendo de la zona donde viviésemos, ¿no? Pues en el caso de la disbiosis, o sea, entendemos como disbiosis, entre otras acepciones, una de ellas es la reducción en la diversidad microbiana, es decir, hay determinadas bacterias que ya no las tenemos. Tenemos unas cuantas que a lo mejor son adecuadas, puede ser que sean adecuadas, pero una microbiota a base de muy pocas bacterias, por muy adecuadas que sean, no va a ser una microbiota completamente sana. En la diversidad de la microbiota, es decir, en la diversidad, en la presencia de diferentes bacterias, en el equilibrio que se establece entre ellas, es donde está la virtud de la funcionalidad de una microbiota que entendemos como sana, ¿no? Por ejemplo, en la disbiosis se pierden bacterias del tipo... Hay dos tipos fundamentalmente de bacterias, los bacteroidetes y los firmicutes. Son dos grandes familias dentro de las cuales encontramos cada una de los tipos de bacterias que forman parte de la microbiota. Si se pierden bacteroidetes y aumentan los firmicutes, y aquí está la relación con el sobrepeso, cuando predomina el tipo firmicutes, estas bacterias, las pocas calorías que lleguen a nivel del colon, son capaces todavía de recogerlas. Es decir, de cualquier alimento, a nivel intestinal absorbemos todas las calorías que necesitamos. Y a nivel de colon ya damos por hecho que aquellos son residuos y lo eliminamos con las heces y ya está. Allí las bacterias hacen lo que pueden, generan el ecosistema y pueden dar lugar a todas estas funciones que estamos comentando, pero a nivel de calorías parece ser que las bacterias, por lo general, lo que hacen es dejan pasar el alimento y no extraen más calorías. Pero los firmicutes sí lo hacen. Es decir, las 4 o 5 calorías, las 4 perdidas que queden en una alimentación después de la digestión, los firmicutes son capaces de aprovecharlas. De manera que para un mismo alimento, si predominan los bacteroidetes, vamos a obtener menos calorías y, por tanto, menos tendencia al sobrepeso que si predominan los firmicutes. Y ahí es donde entra el concepto de diversidad microbiana. Nos interesa que haya un equilibrio más o menos estable entre tipo bacteroidetes y tipo firmicutes para, entre otras cosas, para que no haya un exceso de peso, para que aprovechemos las calorías
tal y como esperamos aprovecharlas, pero no tengamos un exceso de peso. Y además, con la presencia o con el predominio de los firmicutes, también hay un aumento de la permeabilidad intestinal. No se repara el intestino como debiera, no se utiliza de la misma manera en los ácidos grasos de cadena corta que comentábamos antes, de forma que si hay alguna porosidad, puede llegar alguna bacteria relativamente nociva que en otras circunstancias será eliminada a través del colon y acabaría en nuestro lavabo. Y cuando predominan los firmicutes, como decíamos, si no se repara esa mucosa intestinal, esa bacteria podría entrar a la sangre y generar alguna infección que en algunos casos, dependiendo de la cantidad de bacterias que entren o de los gérmenes que pudieran entrar, puede poner incluso en peligro la vida de la persona. Por lo tanto, podemos decir que determinada, o sea, un predominio de bacterias adecuadas, un predominio de una microbiota adecuada, o sea, el ejercicio físico nos va a ayudar a tener, asociado a una dieta sana, puede llevarnos a tener una microbiota adecuada que haga que no ganemos tanto peso como si predominan determinadas bacterias, los firmicutes que comentábamos ahora, y hay una ausencia de ejercicio físico, que también ayuda, o sea, el ejercicio físico ayuda también a que predominen bacterias adecuadas dentro del microbioma. Por lo tanto, como decíamos, una ausencia de ejercicio físico y una dieta no adecuada van a favorecer el aumento de peso, una disbiosis y con ello una inflamación crónica de bajo grado, como decíamos, y determinadas enfermedades metabólicas producto de esa disbiosis, de que la microbiota no realiza la función tal y como debiera. Y es aquí donde entra la importancia del ejercicio físico. En el estudio en cuestión, insisto, lo tenéis aquí abajo, lo que se ha visto, por ejemplo, es que la actividad física hace aumentar la liberación de miocinas. Miocinas son determinadas proteínas que ayudan al funcionamiento muscular, a la contracción y relajación del músculo. Con lo que, pensad que el intestino, alrededor lo que hay es músculo, lo que hace mover el alimento es músculo. Por tanto, un aumento, una liberación de miocinas lo que va a hacer es aumentar el tránsito intestinal, la velocidad a la que el alimento transita a nivel del intestino y aumenta también y posibilita la secreción de neurotransmisores y de hormonas. Esas miocinas podrían influir, sería la palabra más o menos, entre comillas, sobre las bacterias de la microbiota y aumentar la cantidad, la secreción de neurotransmisores y de hormonas, que eso sí que vamos viéndolo cada vez más, que las bacterias que tenemos creo que hacemos referencia en alguno de los webinars anteriores, las bacterias que tenemos a nivel intestinal son muy capaces de producir determinados neurotransmisores, la serotonina, la hormona de la alegría, de la alegría, de la tristeza, la hormona sobre la que actuamos nosotros, el neurotransmisor sobre el que actuamos nosotros cuando damos un tratamiento antidepresivo. Pues eso, me lío. La microbiota es muy capaz de producir todos estos neurotransmisores. Y parece que las miocinas influyen, insisto, entre comillas, sobre la producción de estos neurotransmisores y de determinadas hormonas. Se ha visto también que las personas activas tienen una comunidad microbiana más diversa y de manera más estable y que resiste mejor la invasión de patógenos. En la variedad está el gusto, insisto. Una microbiota sana, por definición, ha de ser muy diversa, lo más diversa posible. El ejercicio también se ve que ayuda a restaurar la disbiosis intestinal provocada por los antibióticos, por lo tanto, después de un catarro, no, de un cuadro, una neumonía, una infección urinaria donde nos hayan dado un antibiótico, realizar ejercicio físico ayuda a reponer esa flora intestinal adecuada. Eso sí se ha visto en este estudio, por lo tanto, después de una infección urinaria, todos hacer ejercicio físico. Si lo permite el cuerpo, evidentemente. La dieta mediterránea también ayuda a perder peso y beneficia a tu microbiota. Y con el ejercicio físico aumentamos la proporción de bacteroidetes en detrimento de los firmicutes. Por lo tanto, vamos a
aumentar las bacterias productoras de butirato que comentábamos antes, los ácidos grasos de cadena corta, que son los que van a poner los parches a nivel de la mucosa para evitar que pasen los gérmenes a la sangre, y además vamos a obtener menos calorías de cada alimento ingerido. Como recordáis, con los en las anteriores diapositivas veíamos que con los firmicutes, incluso los pocos restos que queden, los firmicutes son capaces de extraerlos. Los firmicutes seguramente tuvieron su utilidad en las épocas en las que existía la hambruna, ¿no? Después de las guerras, por ejemplo, en nuestro país, seguramente después de la Guerra Civil o después de la Segunda Guerra Mundial, todos aquellos años de carencias y demás, pues los firmicutes tenían hasta su interés, ¿no? Porque el mismo mendrugo de pan obtenías más calorías que si lo que predominaban eran los bacteroidetes. Pero ahora que está tan accesible la alimentación y que, bueno, que más que menos estamos más con sobrepeso que delgaditos, que predominen los bacteroidetes sobre los firmicutes puede resultar interesante. ¿Cómo afecta el ejercicio en la microbiota? Pues según un estudio de la Universidad de Oviedo, publicado aquí en Frontiers in Physiology, ha demostrado que el ejercicio físico aumenta las bacterias antiinflamatorias y disminuye las proinflamatorias. Esto lo comentábamos casi al principio. Vamos a obtener determinadas bacterias de las adecuadas, del Lactobacillus o Bifidobacterium, y van a disminuir otras bacterias que son las que pueden condicionar procesos proinflamatorios. Es decir, la dieta, queda claro que la dieta y con ella la entrada de determinados prebióticos a la par de, si podemos tomar alimentos fermentados, la entrada de determinados probióticos, de determinadas bacterias, nos va a llevar, o nos puede prevenir muchas enfermedades inflamatorias crónicas, que como os digo, se intuye que están en muchas de las enfermedades para las que hoy en día no tenemos un remedio estándar. Además, los investigadores en este estudio han visto que la microbiota que prolifera varía en función del tipo de ejercicio que practiques. Esto nos da, lo veremos en la siguiente diapositiva, pero esto nos da una oportunidad, porque según la bacteria que quieras, cuando lleguemos a conocer cuál es la utilidad de cada una de ellas, según la bacteria que quieras, se podrá prescribir un tipo de ejercicio concreto. Es decir, para una determinada enfermedad que sabemos que puede mejorar con un determinado tipo de bacteria, si sabemos qué ejercicio físico, qué tipo de ejercicio físico aumenta esas bacterias, la cantidad de esas bacterias, pues a lo mejor para un paciente con Parkinson, por poner un ejemplo, pues a lo mejor le podemos decir, haz abdominales porque vamos a hacer aumentar este tipo de bacterias que se ha visto que está relacionado con el Parkinson. En fin, es todo un mundo que probablemente de aquí a unos años conoceremos mucho más de lo que sabemos hasta ahora. Pero como os decía, en este estudio, lo que se hizo, se realizó en ratones y lo que se vio es que los ratones que practicaron ejercicio físico, tanto de fuerza como de resistencia, disminuyeron las bacterias proinflamatorias del género Ruminococcus en comparación con los sedentarios. Y tenían más bacterias antiinflamatorias de las familias parabacteroides. Es decir, aquí estamos ya disminuyendo procesos inflamatorios y aumentando las bacterias antiinflamatorias. El entrenamiento de fuerza, insisto, en ratones, aquí hemos de ver el paso, a ver si en personas también sucede lo mismo, pero un entrenamiento de fuerza aumentó el Clostridium cochleatum, que es una especie bacteriana a la que se recurre en los trasplantes de heces para prevenir la infección por el Clostridium difficile. Supongo lo habéis oído en alguna ocasión, imagino. El Clostridium difficile es una bacteria que habita en nuestro intestino y que en nuestro colon y que normalmente es mantenido a raya. Pero en muchas ocasiones cuando damos algún antibiótico de amplio espectro, es decir, aquellos que se cargan todo, pues el Clostridium difficile no se lo carga. De manera que dejamos el terreno desértico completamente y con una bacteria que además es nociva. Se puede producir una infección por Clostridium difficile que además es muy complicado de controlar, porque como hemos visto, el antibiótico de amplio espectro no se lo carga. Por lo tanto, puede resultar una urgencia. Afortunadamente no es muy frecuente, pero de vez en cuando, sobre todo a nivel hospitalario, cuando utilizan antibióticos de muy amplio espectro, se puede ver. Y en estos casos, el Clostridium cochleatum que comentábamos
al principio del párrafo, pues puede ayudar a disminuir la incidencia de Clostridium difficile, de infección por el Clostridium difficile. Y vieron también que el entrenamiento de resistencia elevó los niveles del género de sulfovibrio, es más complicado de pronunciar, que aumenta la protección de las células endoteliales. Las células endoteliales son las, como veis aquí, son las que recubren la cara interna de los vasos sanguíneos, de manera que esas células endoteliales con el paso de los años cada vez se van haciendo más rígidas, se van calcificando, o alrededor se van calcificando, de manera que las arterias son poco adaptables a la presión arterial, varían poco en diámetro con la presión arterial, y esto facilita la aparición de ictus, de alguna enfermedad aterotrombótica, es decir, de infarto, de ictus, de claudicación intermitente a nivel de las arterias de las piernas. Bueno, pues el desulfovibrio podría ayudar a estas células endoteliales a ser más elásticas, a mantenerse más sanas y a que con el paso de los años no tengamos estas rigideces arteriales que son la base del proceso aterosclerótico. Bueno, pues como hemos visto hasta aquí, el ejercicio físico puede afectar a la microbiota. Entonces, yo os invitaría evidentemente a realizar ejercicio físico, y aquí ya pasaríamos a los productos LR más adecuados para las 3 fases de los ejercicios físicos. Vamos a hablar de LR Go, que es un producto, como sabéis, relativamente reciente. Y vamos a repasar un poco las 3 fases del ejercicio físico. Sabéis que antes del ejercicio el organismo lo que hace es reponer las fuentes de energía, es decir, se prepara para acumular hidratos de carbono si lo que pretendemos son esfuerzos intensos y poco duraderos, y acumular lípidos o proteínas en esfuerzos más mantenidos, a partir de la hora y media o así, pues lípidos y proteínas que van a entrar a través de la alimentación fundamentalmente para hacer frente después al desarrollo del ejercicio. Durante el ejercicio, el día de la competición, veremos también a continuación que hemos de tomar tanto hidrato de carbono, o sea, que variará la cantidad de hidrato de carbono que hemos de tomar en función del tipo de ejercicio y de la duración del ejercicio a realizar, y después del ejercicio todo está volcado en la recuperación de los depósitos energéticos, es decir, sabéis que el ejercicio físico es una agresión sobre el organismo, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es percutiendo, traumatizando, generando traumatismo, vaya, sobre determinados huesos, determinadas articulaciones, determinados músculos, y después del ejercicio lo que va a primar es la reparación de estos tejidos dañados. Vale. Aquí tenemos el ERGO antes del ejercicio. Lo que vamos a hacer con él es preparar nuestros depósitos de energía. En el caso o sea, antes del ejercicio, sabéis que en los días previos lo que tenemos que hacer es preparar la alimentación, modificar la alimentación, de forma que rellenemos los depósitos de los nutrientes que vamos a necesitar después con el ejercicio físico. Lo más recomendable es aumentar la proporción de hidratos de carbono, que pasará a ser de un 55-65% del total de calorías. Con lo que vamos a rellenar los depósitos de glucógeno a nivel muscular y hepático. Recordad que el glucógeno es la fuente más inmediata de glucosa, es la primera fuente de la que tiramos para producir glucosa, que la glucosa es la medida de la moneda de cambio a nivel de la energía, es decir, es la unidad a partir de la que se produce el ATP, que es al fin y al cabo la energía en sí. Y la primera fuente de la que vamos a tirar es el glucógeno que tenemos tanto a nivel muscular como a nivel hepático. Los hidratos de carbono deberían proceder de fuentes con índice glucémico bajo, para evitar que tal y como entran en el organismo generen un chute de insulina, una descarga de insulina, se absorban y los perdamos. Es decir, si nosotros tomamos un azúcar refinado, ese azúcar en el cuerpo nos va a durar muy poquito tiempo. El que tardemos en que llegue al estómago, se absorba, hay como es azúcar puro, hay una descarga de insulina y ese azúcar acaba en nuestras células. Por lo tanto, y para realizar ejercicio físico no es lo más adecuado. Lo que necesitamos son hidratos de carbono con índice glucémico bajo, es decir, pan a poder ser integral, cereales a poder ser integrales, fruta, verdura, y evitar los zumos azucarados, evitar el azúcar refinado, evitar el pan blanco, por ejemplo.
Llegado el día, el American College of Sport Medicine aconseja tomar 1,4 gramos de hidratos de carbono por cada kilo de peso entre 1 y 4 horas antes del ejercicio. Esto va a variar muchísimo en función del tipo de ejercicio que vamos a hacer y sobre todo de la duración del mismo. Veremos que cuanto más cortito y más intenso sea ese ejercicio, probablemente menos vamos a poder tirar de los hidratos de carbono porque es que no nos va a dar tiempo a asimilarlo. Y cuanto más largo sea, más vamos a tirar de hidratos de carbono de absorción a poder ser lenta, que es lo que hemos comentado antes. Y sobre todo es importante evitar el concepto caloría vacía, es decir, que entren determinados hidratos de carbono que no lleven, o sea, que tengan determinadas calorías que justifiquen una cantidad completa de calorías. Pensar que la cantidad de calorías que tomamos al día más o menos es aproximadamente la misma y hemos de aprovechar esas calorías para que entren junto a elementos esenciales para nuestro funcionamiento. Vitaminas, minerales, aminoácidos, por ejemplo. Y hemos de evitar de todas esta idea, el de calorías vacías, es decir, hidratos, azúcar refinado. Entra el azúcar, son calorías, como bien sabéis, pero con el azúcar no entran vitaminas, con el azúcar no entran proteínas, estamos perdiendo una oportunidad, estamos gastando de nuestra cantidad de calorías que vamos a tomar, estamos gastando una cantidad puramente en azúcar que se va a absorber muy rápidamente y no le damos al cuerpo lo que necesita diariamente. Por lo tanto, a poder ser, lo más interesante es que esos hidratos de carbono entren como alimentos de absorción lenta. Sean hidratos de carbono de absorción lenta. En el RGO pre-ejercicio, lo que vamos a encontrar son vitaminas del grupo B, fundamentalmente, que son la B1, la B5, la B6, la B8, la B9 y la B12. Así, resumiendo muchísimo, las vitaminas del grupo B fundamentalmente tienen dos funciones. Por una parte, ayudan en la transmisión nerviosa, es decir, en la transmisión que se produce cuando nosotros estimulamos a nivel del cerebro, estimulamos alguna neurona, enviamos una orden para que se contraiga un músculo, pues aquí ayuda en la regeneración, en la estimulación nerviosa y en el mantenimiento de este sistema nervioso, en el mantenimiento de la mielina, de la integridad de la vaina de mielina de la neurona. Y además ayuda también, o son esenciales estos factores, son cofactores en la degradación de los principios activos, es decir, de las proteínas o de los lípidos, en el caso de las proteínas, su degradación a aminoácidos para poder obtener energía, en el caso de los hidratos de carbono, a glucosa para poder obtener energía, y en el caso de los lípidos, a triglicéridos, ácidos grasos, para poder obtener energía. Sería muy resumido, pero la idea de estos productos, de estas vitaminas en este producto, básicamente atienden a estas dos razones, a estas dos motivaciones. El RGO pre-ejercicio contiene también vitamina C y E, que como sabéis son potentes antioxidantes, sobre todo la vitamina E. La C además aumenta la absorción de hierro a nivel intestinal y es esencial en la formación de colágeno, que como bien sabéis el colágeno es un poco la estructura del organismo, es decir, la piel se forma a partir de colágeno, la estructura proteica que hay que sostiene toda la estructura de la piel sería colágeno, en el hueso hay colágeno, en las articulaciones hay colágeno y en esta formación en el músculo, evidentemente, y en esta formación de colágeno la vitamina C tiene un papel primordial. Minerales en el preejercicio, en el RGO preejercicio tenemos calcio, que es esencial en la contracción muscular, magnesio, que es esencial en la posterior relajación del músculo, fósforo es la fuente de energía, es lo que justifica que el ATP, la adenosina trifosfato, que es la fuente de energía inmediata del organismo, pues los enlaces fósforo, la cantidad de fósforo que tiene la adenosina trifosfato es lo que justifica la producción de energía, por lo tanto fósforo y energía son conceptos equivalentes, y el zinc es un potente antioxidante, como veis aquí, forma parte de la superóxido dismutasa, que es un potente grupo enzimático antioxidante. El zinc también está implicado en otras funciones, por ejemplo, a nivel de la producción de espermatozoides, del líquido espermático y de la calidad del semen, pero bueno, esos son otras cuestiones. El zinc, la verdad es que participa de la misma manera que el calcio,
lo tenemos muy en mente como mineral que participa en muchas funciones. El zinc quizás participa en muchas más, es mucho más diverso, aunque participa de manera un poquito más minoritaria o más en el anonimato, pero es esencial en el funcionamiento del organismo. Tenemos aminoácidos también que pueden ir muy bien para el ejercicio, la arginina, la carnitina. La carnitina, pensad que nos ayuda a producir también energía a partir del adenosina trifosfato. La carnitina es un cofactor esencial en la producción de energía por parte del músculo. Veréis también muchos de las personas que van a los gimnasios toman suplementos de carnitina por esta razón, porque lo que estamos haciendo es facilitar que el músculo produzca energía en forma de adenosina trifosfato. Por lo tanto, resulta muy interesante disponer de carnitina y reponer los niveles de carnitina a nivel corporal. La creatina también es un cofactor en ese sentido. La carnitina y creatina son moléculas, son aminoácidos que están muy implicadas en la obtención por parte inmediata, por parte del músculo, de energía a partir de la ATP, y la citrulina y la beta-alanina, con un efecto un poquito más sedante quizás. Y finalmente, el R-Go pre-ejercicio además contiene un extracto de ginkgo biloba. El ginkgo biloba aquí hace una función vasodilatadora. En realidad es una droga vegetal que nosotros utilizamos, bueno, que a las personas que nos gusta un poco la medicina natural, entre comillas, la medicina complementaria, pues lo utilizamos sobre todo para aumentar el riego de sangre a nivel cerebral. Por lo tanto, puede ir muy bien para cuadros de vértigo, puede ir muy bien para cuadros de memoria, por ejemplo. Es un potente antioxidante y neuroprotector, tiene efecto antioxidante conocido, y en el caso de R-Go pre-ejercicio nos interesa porque tiene una acción vasodilatadora arterial, es decir, vamos a aumentar la cantidad de sangre que llega a los músculos, por lo tanto vamos a preparar esos músculos para el desarrollo del ejercicio. No sé si vamos bien de tiempo, aceleraremos un poquito que no... Vale, tenemos el R-Go para durante el ejercicio. Aquí lo que tenemos es energía rápida y potenciación de los mecanismos antioxidantes, es decir, mientras estamos realizando el ejercicio físico nos interesa sobre todo mantener el nivel de energía que tenemos y que nuestros músculos no se oxiden en exceso porque si no podían aparecer las agujetas y el agotamiento, la fatiga del músculo. Consumo de carbohidratos, de hidratos de carbono, a ingerir antes del ejercicio físico. Si el ejercicio físico dura menos de 45 minutos, es mejor que no consumamos hidratos de carbono porque no nos va a dar tiempo a asimilarlos. Es decir, en el proceso de digestión vamos a perder todo el ejercicio y una vez que empecemos a absorberlos ya vamos a estar en fase de recuperación. Si dura entre 45 y 75 minutos podemos ingerir pequeñas cantidades de hidratos de carbono, dependiendo un poco de la dureza del ejercicio físico. Si dura hasta 2 horas y media, podemos ya meternos entre 30 y 60, entre comillas meternos, entre 30 y 60 gramos de hidratos de carbono. Y si dura más de 2 horas y media, podemos meter hasta 90 gramos de hidratos de carbono. Siempre de absorción lenta. No os metáis 90 gramos, bueno, huelga decir que no deberíamos meternos 90 gramos de azúcar refinado, porque esto nos va a aguantar el tiempo que tarde en digerirlo, nos va a pegar un subidón, vamos a alucinar en colores, pero nos va a pegar un bajón rapidísimo. Es decir, han de ser hidratos de carbono tal y como los que veis aquí. Pasta integral, pan integral, cereales, aquí hay pan blanco, aquí al lado, eso no es olvidarlo, o es patata. Patata puede ir bien, siempre que sea mejor cocida, frita también deberíamos desestimarla, manzana, plátano, por ejemplo, evitar los zumos, insisto. Vitaminas útiles que vamos a ver en esta fase. Fundamentalmente seguimos con las mismas vitaminas del grupo B y antioxidantes. Con respecto al vitaminas del grupo B tenemos la B1 y la B6, vuelven a repetirse. Tenemos también la B3 aquí, que antes no aparecía, en el pre-ejercicio no aparecía. La B3 es un cofactor esencial a nivel de la mitocondria. Hemos de entender que la mitocondria en realidad es el aparato respiratorio, entre comillas, de nuevo, de la célula. Es la parte donde se obtiene la energía que va a utilizar esa célula, que en el caso de la célula muscular, del miocito, pues va a ser para contraerse
y relajarse, ¿no? Pues esa energía la va a obtener a partir de la mitocondria, de la oxidación de los principios activos a nivel de la mitocondria, y en ese sentido la vitamina B3 tiene un papel cofactor importantísimo. Y después también tenemos durante el ejercicio, en el LRGO, durante el ejercicio tenemos la vitamina D. La vitamina D a este nivel fundamentalmente actúa regulando la función del calcio, del fósforo y del magnesio, que como hemos visto antes están implicados tanto en la contracción como en la relajación de la musculatura, y en la transmisión nerviosa. Tanto el calcio como el fósforo son esenciales también en la transmisión nerviosa. Por lo tanto, aquí la función de la vitamina D también es importante. Minerales adecuados en esta fase, pues además del calcio y el magnesio, recordar calcio, contracción, magnesio, relajación, tenemos el hierro. El hierro es esencial para la formación de mioglobina. La mioglobina sería la hemoglobina, es decir, la proteína encargada de llevar oxígeno a nivel muscular. Cuando hay un proceso, un ejercicio físico mantenido, se destruye músculo, se destruye mioglobina y hemos de regenerarla. Y necesitamos hierro para ello. Aparte de los aminoácidos, necesitamos aminoácidos para producir la parte proteica de la mioglobina, necesitamos también hierro. Y el RGO para durante el ejercicio aporta esta cantidad de hierro adecuada. Y tenemos 3 elementos diferenciadores en esta fase, que son la taurina. La taurina es un aminoácido precursor del GABA. El GABA sería el sistema central relajador, sedante del cuerpo. Por lo tanto, la taurina deberíamos entenderlo como un aminoácido sedante en ese sentido, porque es un estimulante del sistema GABA. La cerola, que como antioxidante hay muy pocas frutas del bosque, en este caso frutos rojos, que contengan más antioxidante, más vitamina C que la acerola, o sea que aquí la función antioxidante es la que justifica la presencia de la acerola. Y la curcumina, que es un polifenol de bajo peso molecular, como polifenol es antioxidante también, pero además cada vez se conoce más el efecto de la curcumina, de la cúrcuma longa, de la raíz de cúrcuma. Se conoce cada vez más su función como mediador en la inflamación, como antiinflamatorio. Es decir, muchos productos de origen natural destinados a la artrosis, por ejemplo, al tratamiento del dolor osteoarticular, contienen curcumina, contienen cúrcuma por esta razón, por su efecto antiinflamatorio. Y finalmente tenemos el RGO para después del ejercicio. Es una fase en la que toca recuperarnos, por lo tanto, recuperarnos a nivel de recuperación de las fibras musculares, pero también nos vamos a encontrar un ambiente oxidado. Después de cualquier proceso metabólico para obtener energía, se produce un exceso de oxidación que hemos de intentar eliminar. Por lo tanto, aquí van a predominar fundamentalmente las vitaminas, o quizás la función más importante la tienen las vitaminas antioxidantes. Las vitaminas del grupo B, que no son las antioxidantes, aquí tienen importancia sobre todo a la hora de regenerar la fibra nerviosa, de regenerar las células de la sangre, los glóbulos rojos, tanto el ácido fólico como la vitamina B12 participan en la maduración de los glóbulos rojos. La vitamina B2, la riboflavina, estimula la producción de proteínas a partir de aminoácidos libres, es decir, teniendo los aminoácidos, los ladrillitos estos, vamos a construir nuevas proteínas. Pensar que tenemos un músculo deteriorado, agarrotado, habrá rotura de fibras casi seguro, y entonces hemos de reponer esas proteínas que se han dañado y restaurarlas. Las vitaminas antioxidantes que comentábamos antes, fundamentalmente la vitamina C, D y E. La D, pensad que no es tan oxidante, sobre todo la C y la E. Y entre los minerales, el magnesio y zinc. Magnesio como relajante muscular. Le hemos metido caña a los músculos, los hemos contraído de manera bastante intensa. Ahora lo que nos interesa es relajarlo. Es decir, además de los estiramientos después del ejercicio, puede ir muy bien un suplemento de magnesio. En ese sentido, el RGO post ejercicio puede ir fenomenal. Y el zinc como cofactor de los procesos oxidativos, de los procesos antioxidantes, de regeneración de los procesos oxidativos que comentábamos antes. Y luego tenemos la glutamina y la inulina. La glutamina es otro aminoácido sedante, es decir, después del ejercicio también ayuda un poco a volver al nivel basal. Además, ayuda a reducir el apetito y a evitar la hipoglucemia después del ejercicio físico, fundamentalmente de esta manera. Es decir, lo que hacemos es disminuir el metabolismo basal
y por tanto se va a reducir el apetito y también el riesgo de bajada de azúcar por exceso de consumo. Y la inulina, que es un prebiótico, que además de ser un hidrato de carbono de cadena larga, polisacárido, no digerible, ni absorbible, ni demás, actúa como prebiótico. Es súper interesante también para el ejercicio físico, pero sobre todo para mantener una microbiota intestinal adecuada, que como hemos visto antes, tan interesante resulta luego a la hora de controlar determinadas funciones metabólicas. Por lo tanto, la inulina aquí tiene un papel muy, muy interesante. Yo lo encuentro súper interesante. Y como sabéis, nada, remitiros a los autoenvíos. Aquí os muestro los 3 autoenvíos que hay disponibles en este momento. Tenéis disponible el de protección interior con el colostrum, recordad el aporte de proteínas fundamentalmente. El Cistus incanus, potente antioxidante fundamentalmente, y el Pro12, que tanto me gusta, que es microbiota. Bacterias súper saludables. Tenemos también el autoenvío para el Vita Active, el ProBalance y el Super Omega, que lo hemos comentado en algún otro webinar. Como sabéis, Vita Active pues, son proteínas y antioxidantes procedentes de frutas y verduras. Creo que recordar que son 23 frutas y verduras frescas. El ProBalance, que es un regulador de los minerales que tenemos en el organismo, de manera que intentemos conseguir, como veíamos en otro webinar, que lo que se promueve es una cierta alcalinización del medio para evitar la acidificación que tan nociva y que tan relacionada está con determinadas enfermedades, y el Super Omega, que es quizás el gran antiinflamatorio. Son los ácidos grasos omega 3, el DHA y el EPA, el eicosapentanoico y el docosahexanoico, cuya función fundamentalmente es antiinflamatoria, y que tan útil resulta, por ejemplo, a nivel de protección neuronal, entre otras muchas funciones. Y tenemos el antiestrés, que es el que realizamos en el último webinar, los MindMaster bebibles, la etiqueta roja y etiqueta verde, el MindMaster Stream y el Pro12. Y creo que ya estamos. No sé si queréis comentar alguna pregunta, si he ido demasiado rápido, si han surgido dudas, ya me vais diciendo. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta en el chat. Así que ya podemos dar por terminado este webinario. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a vosotros.